El teléfono sonó como un disparo en la quietud de mi apartamento en el centro de Murcia, rompiendo el silencio que había envuelto mi vida desde que Verónica desapareció. Alba, no toques nada. Es por tu bien, había sido su última advertencia, sus ojos verdes clavados en los míos como si supiera que el mundo se nos vendría encima. Pero ahí estaba yo, temblando con el recibo en la mano, 500 euros que acababa de retirar de nuestra cuenta compartida, y el policía al otro lado de la línea gritando mi nombre como si yo fuera la ladrona que había destrozado su imperio. Me llamo Alba Ruiz, tengo 28 años y vivo en esta ciudad de olivos centenarios y secretos enterrados bajo el sol implacable de la región de Murcia. Murcia no es solo la catedral gótica que se yergue como un dedo acusador hacia el cielo, ni los huertos que perfuman el aire con jazmín en primavera, es un lugar donde las familias se atan con hilos invisibles de tradición, donde el amor, si no encaja en el molde, se esconde en las sombras de los callejones empedrados del barrio del Carmen. Yo lo sabía bien. Mi familia, con mi madre vendiendo frutas en el mercado de Verónicas y mi padre mecánico en un taller de las afueras, siempre me había mirado con esa mezcla de orgullo y sospecha, como si mi espíritu inquieto fuera una mancha en el escudo familiar. Verónica López irrumpió en mi vida hace 3 años, en una de esas noches de feria de septiembre donde el vino tinto fluye como el Segura en crecida. Yo era camarera en un bar de tapas cerca del Puente Viejo, sirviendo platos de michirones y zarangollo a turistas despistados, cuando ella entró con ese aura de quien ha conquistado el mundo pero busca refugio en lo pequeño. Alta, con el cabello castaño corto que enmarcaba un rostro de facciones afiladas, vestida con un vestido negro sencillo que no podía ocultar su elegancia innata, pidió un tinto de verano con una sonrisa que me dejó sin aliento. No soy de aquí, dijo, y yo con mi delantal manchado, respondí, Murcia te engulle si no tienes cuidado. Aquella noche hablamos hasta que el bar cerró, de libros prohibidos en la dictadura, de la huerta que se secaba por la sequía, de cómo el amor en esta tierra es como el vino, intenso, pero capaz de volverse agrio si no se cuida. No fue amor a primera vista, o al menos no lo admití entonces. Verónica era mayor que yo, 32 años, y venía de Madrid, con un acento que arrastraba las eses como un secreto. Era arquitecta, me dijo, especializada en restauraciones de patrimonio, pero había algo en su mirada, un velo de tristeza, que me hacía querer desentrañarla. Empezamos a vernos en rincones discretos, el jardín de Florida Blanca al atardecer, donde los flamencos rosados graznaban como testigos mudos, o en mi pequeño piso en la calle Trapería, con vistas a la Plaza de las Flores donde los vendedores gritaban sus ofertas al amanecer. Nuestros besos eran robados, urgentes, como si el tiempo nos persiguiera. Eres mi refugio, Alba, murmuraba ella contra mi cuello, y yo me perdía en el aroma de su perfume, jazmín y cuero, que se mezclaba con el salitre del río. Pero Verónica guardaba secretos. Al principio eran pequeños, llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación, viajes repentinos a Barcelona que duraban semanas sin explicación. Negocios, decía, y yo asentía, porque en Murcia, donde las mujeres como nosotras aún susurramos nuestros amores por miedo al que dirán, uno aprende a no preguntar demasiado. Mi propia familia era un recordatorio constante. Mi hermana mayor, Carmen, casada con un agricultor de limoneros en Torre Pacheco, me lanzaba miradas cuando no llevaba anillo. ¿Cuándo vas a sentar la cabeza, Alba? No puedes vivir sola para siempre. Y mi madre, con sus manos callosas de tanto pelar naranjas, rezaba el rosario por mí cada noche, pidiendo a la Virgen de la Fuensanta que me guiara por el camino recto. Un día Verónica me propuso algo que cambió todo, compartir una cuenta bancaria. Es práctico, dijo mientras paseábamos por el malecón, con el río Segura lamiendo las orillas como un amante celoso. Tú pagas el alquiler aquí, yo cubro lo demás. Confío en ti. Yo dudé, 500 euros no eran mucho para ella, lo sabía por los detalles, el reloj de oro que llevaba, los viajes en tren bala que mencionaba de pasada. Pero para mí, era un gesto de compromiso en un mundo que nos negaba el matrimonio, el reconocimiento. Así que accedí. Fue el comienzo de nuestra ilusión de normalidad. Los meses siguientes fueron un torbellino de felicidad robada. Cocíamos paella en mi cocina diminuta con el azafrán tiñendo el aire de oro, bailábamos flamenco en fiestas privadas, sus manos en mi cintura guiándome como si fuéramos dos sombras en la penumbra. Te amo, Alba, me decía en las noches de insomnio, cuando la luna se colaba por las persianas y proyectaba rayas plateadas en su piel.
Y yo respondía con besos, con promesas susurradas, ignorando el nudo en mi estómago cuando veía cómo revisaba su teléfono con esa expresión tensa. Entonces desapareció. Fue una mañana de octubre con el aire cargado de la promesa de lluvia que Murcia tanto anhela. Me desperté sola en la cama, el lado de Verónica frío como el mármol de la catedral. Su maleta había desaparecido, y en la mesa de la cocina, una nota garabateada: vuelve pronto. No te preocupes. Te quiero. Pensé que era otro viaje, pero los días se convirtieron en semanas. Sus llamadas no llegaban, sus mensajes se evaporaban en el vacío. El pánico se instaló en mí como la niebla del río en invierno. Llamé a sus contactos en Madrid, nadie sabía nada. ¿Quién es esa Verónica López?, preguntaban, y yo colgaba, el corazón latiendo como un tambor en las fiestas de moros y cristianos. La cuenta bancaria era lo único que quedaba de ella. Un día, desesperada por pagar la luz que amenazaba con cortarse, retiré 500 euros en el cajero del Banco de Murcia, en la Plaza Cardenal Belluga, bajo la sombra imponente de la catedral. El dinero era para sobrevivir, el alquiler, la comida, un billete de tren para ir a buscarla si era necesario. Pero al día siguiente la policía llamó. Señora Ruiz, está usted bajo investigación por fraude bancario. Ha retirado fondos de una cuenta vinculada a una denuncia de desaparición y robo. Mi mundo se derrumbó. Verónica no solo había desaparecido, alguien había reportado que yo era la responsable. Me llevaron a la comisaría en un coche patrulla, las esposas frías mordiendo mis muñecas como el juicio de la sociedad. Murcia, mi ciudad de procesiones y siestas eternas, se convirtió en un laberinto de acusaciones. Sentada en esa sala gris con el olor a café rancio y sudor, reviví cada momento, sus risas en el paseo del malecón, sus lágrimas cuando me confesó que su familia la había repudiado por elegir mal en la juventud. No entienden, Alba. Para ellos el amor es un contrato, no un fuego. Y ahora, ese fuego me consumía. El inspector, un hombre de bigote gris y ojos cansados por años de casos sin resolver, me miró como si yo fuera la villana de una telenovela barata. ¿De dónde conoce a la señora López? ¿Por qué retiró ese dinero justo cuando ella presenta una denuncia de robo antes de evaporarse? Negaba con la cabeza, las palabras atascadas en mi garganta. ¿Denuncia? Verónica nunca me delataría. Oh sí. Los secretos que guardaba, ¿incluían traicionarme a mí? Mientras esperaba en esa celda provisional, con el eco de las campanas de la catedral marcando las horas, juré que si salía de allí encontraría la verdad. Pero en el fondo una voz susurraba, ¿y si el amor que creí eterno era solo una ilusión, un espejismo en la huerta murciana? La comisaría de Murcia era un hervidero de murmullos y pasos apresurados, un lugar donde los pecados de la ciudad se confesaban a regañadientes bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfurecidas. Yo, Alba, esposada a una silla que parecía salida de la Inquisición, sentía cada mirada como una puñalada. El inspector Morales, con su placa reluciente y su acento del interior de la región, cargado de eses guturales, me interrogaba sin piedad. ¿Relación romántica? ¿Con una mujer de posición como la señora López? Explíqueme eso, señorita Ruiz. En Murcia sabemos que el dinero no se regala sin condiciones. Le conté todo o casi, como nos conocimos en la feria, como sus besos sabían a vino de yecla, como habíamos construido un mundo paralelo en mi piso de la calle Santa Paula, donde las paredes rezumaban historia de conventos y amantes prohibidos. Pero omití los detalles que dolían, las noches en que Verónica se despertaba gritando nombres de un pasado que no compartía, o como su familia, terratenientes de Las Vegas del Segura, la había desheredado una vez por desviarse del camino. Es multimillonaria, sí, admití, pero conmigo era solo Verónica, no una López de Alcurnia. Morales anotaba, su pluma rascando el papel como uñas en una pizarra, y yo me preguntaba si él, con su alianza matrimonial, entendía lo que era amar en secreto en una tierra de procesiones católicas y chismes de vecinas. Fuera, Murcia seguía su ritmo impasible, el bullicio del mercado de abastos, donde mi madre regateaba por kilos de pimientos de Padrón, los niños correteando por la Rambla con globos de la Semana Santa. Pero dentro de esas paredes, el tiempo se estiraba como el chicle de las golosinas de la infancia. Me llevaron a una sala de detención temporal, un cubículo con un catre duro y una ventana enrejada que daba a un patio donde las palmeras se mecían con indolencia. Allí sola,
los recuerdos me asaltaron como una riada del río en tormenta. Recordé la primera vez que discutimos de verdad. Fue en Navidad, bajo las luces titilantes de la Plaza de las Flores, donde los puestos vendían mantecados y polvorones envueltos en papel dorado. Verónica había llegado tarde de un viaje de trabajo a Valencia, y yo, harta de esperas, le reproché ¿por qué siempre huyes? ¿Qué escondes que no me atrevo a preguntar? Ella se giró, sus ojos verdes como el aceite de oliva virgen, y espetó, no todo es sobre ti, Alba. Tengo responsabilidades que tú no entiendes. Mi familia. Ellos esperan que regrese al redil, que me case con un primo lejano para salvar el apellido. Aquella noche lloramos en los brazos una de la otra, reconciliándonos en la cama con promesas de eternidad. Pero el semilla de la duda ya estaba plantada. Ahora, esa duda crecía como maleza en los bancales abandonados de la huerta. ¿Y si Verónica me había usado? Su dinero en nuestra cuenta era un señuelo, una forma de mantenerme atada mientras planeaba su escape. El retiro de los 500 euros para pagar el dentista de mi padre, para un ramo de flores que nunca le entregué, se convertía en la prueba de mi codicia. Sospechosa de fraude y posible implicación en desaparición, me habían dicho al esposarme. La prensa local, esa hidra de cotilleos, ya olía sangre, un titular en La Verdad de Murcia especulaba sobre la amante humilde y la heredera volátil. Horas después me interrogaron de nuevo. Morales entró con un expediente grueso, fotos de Verónica sonriendo en galas benéficas en Madrid, su rostro radiante junto a inversores en trajes caros. ¿Esto es amor o conveniencia?, preguntó, y yo sentí el ardor de las lágrimas traidoras. Amor, respondí con voz ronca. El tipo que quema, que duele, que hace que valga la pena esconderse. Él suspiró, un hombre de otra generación, y por un instante vi compasión en sus ojos. En esta ciudad, el amor así termina mal, niña. Piense en su familia. Mi familia. Dios, ¿qué diría mi madre? La imaginé en el mercado con su pañuelo negro atado al cuello como las viudas de las procesiones, enterándose por un vecino chismoso. Llamaron a mi hermana Carmen, que llegó como un torbellino, su falda de lunares ondeando, los ojos rojos de llanto y rabia. Alba, ¿qué has hecho? ¿Robar a una rica? Eres una tonta, una ilusa. Me abrazó a través de los barrotes, su perfume a lavanda materna mezclándose con el desinfectante de la celda. Verónica. Ella te prometió el cielo, ¿verdad? Pero las de su clase no se mezclan con nosotras. Es un juego para ellas. Sus palabras eran dagas, pero en ellas había verdad, el abismo de clases en Murcia, donde los ricos viven en chalets de los alcázares y los de abajo chapoteamos en el barro de la realidad. Esa noche no dormí. El eco de las campanas de la Catedral de Santa María marcaba las horas como un requiem. Pensé en huir, en tomar un automóvil a Orihuela y desaparecer en las montañas, pero las esposas me recordaban mi jaula. Y entonces en la penumbra un recuerdo dulce, Verónica leyéndome poesía de Lorca en voz baja, su acento madrileño tropezando con los versos andaluces. Verde que te quiero verde, recitaba, y yo reía, besando sus dedos. ¿Dónde estaba esa Verónica ahora? ¿Me había traicionado, o era yo la ciega? Al amanecer, un agente me sacudió. Ruiz, tiene visita. Abogado. Pensé en Carmen, pero no era ella. Entró un hombre alto de traje impecable, con un maletín de piel de becerro. Soy el representante legal de la señora López. Verónica ha reaparecido. Mi corazón dio un vuelco, un pájaro enjaulado batiendo alas. ¿Dónde está? ¿Por qué me hizo esto? El abogado carraspeó, ajustándose las gafas. Está en el hospital. Un accidente. Pero primero la denuncia, fue un error, un malentendido de su asistente. Usted está libre, pero... hay complicaciones. Complicaciones. La palabra se clavó en mí como una espina de cardo. Mientras firmaba los papeles de liberación, con manos temblorosas, juré que confrontaría a Verónica. Pero en el fondo el miedo susurraba, ¿y si su reaparición era solo el comienzo de una traición mayor? Salí a la calle, el sol de Murcia cegándome como un reflector. La ciudad bullía, vendedores de horchata en la plaza, el aroma a churros fritos flotando en el aire. Pero para mí, todo era gris.
Caminé hacia el Hospital Virgen de la Arrixaca en las afueras, donde los olivos centenarios custodiaban los secretos de los enfermos. Allí, en una habitación blanca como un sudario, la encontré. Verónica yacía en la cama, vendajes en el brazo, el rostro pálido pero hermoso, como una estatua renacentista herida. Sus ojos se abrieron al verme y en ellos vi el torbellino, culpa, amor, terror. Alba, susurró extendiendo la mano. La tomé, pero mi voz salió como un látigo. ¿Por qué, Verónica? ¿Por qué me dejaste pudrirme como a una criminal? Ella lloró entonces, lágrimas silenciosas que empapaban la almohada. No fue así. Mi familia. Ellos me encontraron. Me obligaron a firmar esa denuncia para alejarme de ti. Dijeron que eras una amenaza, una influencia perniciosa. Su voz se quebró y yo sentí el primer crack en mi armadura de rabia. Pero no era suficiente. 500 euros, Verónica. Por eso me llamaron sospechosa. ¿Valió la pena tu secreto por eso? Hablamos durante horas, el pitido de los monitores como un metrónomo de nuestro dolor. Me contó fragmentos, su accidente en la autopista de Madrid, un choque provocado por perseguidores de su familia, que la querían de vuelta en el negocio familiar de vinos en Jumilla. Te amo, Alba. Pero mi mundo es un nido de víboras. Por eso desaparecí, para protegerte. ¿Protegerme? La palabra me enfureció. ¿Protegerme encerrándome? ¿Haciéndome pasar por ladrona delante de mi familia, de Murcia entera? Al final del día, la dejé allí exhausta. Caminé de regreso al centro en el bus, viendo cómo la huerta se desplegaba como un tapiz verde bajo el sol poniente. En casa el teléfono sonaba, mi madre, Carmen, la prensa. Pero ignoré todo. Esa noche sola en la cama que aún olía a ella, lloré por primera vez de verdad. El amor en esta tierra de pasiones no era solo fuego, era también cenizas. Los días siguientes fueron un vendaval de emociones que azotaban Murcia como la gota fría que inunda la Vega en otoño. Verónica salió del hospital una semana después, con el brazo en cabestrillo y una sonrisa frágil que no llegaba a sus ojos. Insistió en volver a mi piso para explicarlo todo, dijo, pero yo, con el corazón hecho trizas, puse condiciones, nada de secretos más. O me lo cuentas todo, o se acaba. Ella asintió, sus dedos entrelazados con los míos como en los viejos tiempos, pero el roce ya no era chispa, era recordatorio de quemaduras pasadas. Murcia, con su mezcla de devoción y disipación, parecía burlarse de nosotras. Paseábamos por el puente viejo al atardecer, donde los enamorados tallan iniciales en la piedra, pero ahora las miradas de los transeúntes picaban como mosquitos. Un artículo en La Opinión de Murcia había filtrado la historia, heredera desaparecida y su compañera bajo sospecha, amor o estafa. Mi madre me llamó histérica, Alba, hija, sal de esa relación. Esa mujer te arrastrará al infierno, como dice el cura en la misa. Y Carmen, pragmática como siempre, me visitó con una paella casera y ultimátums, elige, familia o esa ilusión madrileña. Verónica se instaló en mi vida de nuevo, pero el idilio estaba roto. Cocíamos migas en la cocina, el aceite chisporroteando como nuestras discusiones, y ella intentaba reconstruir el puente con anécdotas de su infancia en las bodegas de Jumilla, donde el mosto fermentaba en tinajas centenarias. Mi padre me enseñó a catar vinos, pero nunca a amar libremente, confesó una noche, mientras el vino de la casa nos enrojecía las mejillas. Le conté mis miedos, el rechazo de mi familia, el estigma en una ciudad donde las lesbianas somos las de la barra, en los bares de la Plaza de las Flores, toleradas pero no aceptadas. Aquí el amor como el nuestro es un pecado venial, Verónica. Pero duele igual. Poco a poco los secretos salieron a flote como cuerpos en el Segura después de una riada. Verónica no era solo arquitecta, era heredera de López Viñedos, un imperio de caldos premiados que exportaba a todo el mundo. Su familia, conservadora hasta la médula, con misas diarias y alianzas matrimoniales para mantener la sangre pura, la había forzado a un compromiso arreglado con un viñador de Alicante cuando tenía 25. Huí y me divorcié en secreto, pero ellos no lo perdonan. Por eso la denuncia, su asistente, sobornado por mi hermano, la presentó para desacreditarte y obligarme a volver. Escuchándola, sentía una rabia sorda, no solo contra su familia, sino contra el mundo que nos obligaba a escondernos como ratas en las alcantarillas de la historia. Una tarde, mientras restaurábamos un viejo azulejo nazarí que ella había traído de Granada,
un hobby compartido que nos unía en la delicadeza, surgió el primer conflicto mayor. Quiero hacer público lo nuestro, dije, colocando el azulejo en la mesa con manos firmes. Basta de sombras, Verónica. En Murcia hay orgullo gay en la feria del libro, podemos ser valientes. Ella palideció, el cabestrillo tensándose con su respiración agitada. No seas ingenua, Alba. Mi hermano controla la mitad de las tierras de la región. Si salimos nos destruirán, boicots a mi trabajo, chismes que hundan tu familia. ¿Quieres que tu madre pierda el puesto en el mercado por la hija pervertida? La discusión escaló como una tormenta en el Mar Menor. Yo grité, tu miedo nos está matando. ¿Prefieres tu herencia a nosotras? Ella contraatacó, tú no entiendes la presión. He luchado por ti por retirarme de la cuenta para no implicarte más. Lágrimas, portazos, silencio. Esa noche dormimos en camas separadas, ella en el sofá, yo en la nuestra, el espacio entre nosotras más ancho que el Guadalentín en sequía. El clímax llegó en las fiestas de primavera, cuando Murcia se tiñe de color con las bandas de la huerta y los desfiles de gigantes. Verónica recibió una llamada de su hermano, Javier, un hombre de mandíbula cuadrada y ambición voraz, que exigía su regreso a Jumilla para arreglar el desastre. Vuelve o Alba pagará, amenazó. Ella colgó temblando y me lo contó todo, el accidente no fue casual, Javier lo había orquestado para despertarla del delirio. Me drogaron en la carretera, Alba. Querían que pareciera un suicidio por amor prohibido. El horror me paralizó. ¿Reacción o complot? Llamamos a un abogado de confianza, un viejo amigo de mi padre que conocía los entresijos de la justicia murciana, pero la evidencia era escasa, un testigo comprado, un freno sabotado que falló por desgaste. La noche del desfile, con las calles llenas de tambores y cohetes, nos escabullimos a la ermita de Jesús, un rincón olvidado donde las velas parpadean por las almas perdidas. Allí, de rodillas en el suelo de terrazo, Verónica rompió, te he traicionado sin querer. Al firmar esa denuncia bajo coacción, te puse en el punto de mira. Perdóname, o déjame ir. Yo con el corazón en un puño, la abracé, no te dejo ir. Pero lucharemos juntas, o no luchamos. Fue un pacto sellado con un beso salado por lágrimas, bajo la mirada impasible de la Virgen. Pero la traición mayor acechaba. Días después encontré un sobre en su bolso, cartas de un abogado en Madrid, proponiendo un divorcio retroactivo y una herencia condicional. ¿Esto qué es?, exigí, agitando los papeles como una bandera de rendición. Ella se derrumbó, mi exmarido. No fue solo un compromiso. Tuvimos una hija, Alba. La dejé con él para huir, pero ahora Javier la usa como rehén. Vuelve o pierdes todo derecho. El mundo se tambaleó. Una hija. Un secreto que explicaba sus ausencias, sus terrores nocturnos. Me sentí traicionada, no por celos, sino por la soledad que había cargado sola. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me ves como una sustituía, no como igual? Huí esa noche, caminando por la Rambla bajo la lluvia torrencial que Murcia tanto agradece. El agua lavaba mis lágrimas, pero no el dolor. En casa de Carmen, sollocé como una niña, me ama, pero su vida es un laberinto de mentiras. Mi hermana, con sabiduría de huertana, me dijo, el amor verdadero no es perfecto, Alba. Es elegir perdonar o soltar. Pero soltar duele como arrancar raíces de la tierra arcillosa. Al día siguiente Verónica apareció en mi puerta, empapada, con la hija en brazos, una niña de 5 años, ojos verdes como los suyos, cabello rizado y una mochila de ositos. Me la quitaron anoche. Javier la secuestró para forzarme. Pero elegí a Alba, te elegí a ti, a nosotras. La pequeña llamada Lucía me miró con curiosidad, y en ese instante el odio se disolvió en algo tierno, frágil. Abracé a las dos, un trío improbable en el umbral de mi piso, mientras Murcia despertaba con el canto de los pájaros en los naranjos. Pero la paz era ilusoria. Javier no se rendiría fácilmente y el clímax se avecinaba como una procesión de Semana Santa, lento, inexorable, cargado de drama. Con Lucía en casa, mi piso en la calle Trapería se transformó en un caos tierno, un refugio improvisado donde los juguetes se mezclaban con planos arquitectónicos y las risas infantiles ahogaban las sombras de la duda. Verónica, con ojeras como medias lunas bajo los ojos, se volcaba en la niña, cuentos de hadas murcianos antes de dormir,
paseos por el jardín de la Alameda donde los pavos reales desplegaban colas iridiscentes. «Es tu hermana ahora, Alba», me decía, y yo asentía, peinando los rizos de Lucía mientras el aroma a bizcocho de limón llenaba el aire. Pero bajo la superficie, la corriente subterránea de conflicto bullía, como el agua que corre por los aljibes antiguos de la ciudad. Murcia, con su sincretismo de moros y cristianos, parecía reflejar nuestra lucha, tradiciones que chocan, pero que en la fiesta se funden en un tapiz vibrante. Llevamos a Lucía a la romería de la Virgen de la Fuensanta, cruzando el río en barcas adornadas con flores, y por un momento fuimos una familia normal, o al menos lo aparentamos. La niña reía, tirando pétalos al agua, y Verónica me besaba la sien. «Gracias por no irte». Pero yo aún cargaba el peso. La hija secreta era un recordatorio de que Verónica había construido murallas a su alrededor, y yo había escalado sin saber la altura real. Javier López no tardó en contraatacar. Una mañana, mientras desayunábamos tostadas con tomate y aceite, el pan murciano crujiente como un mandato de autenticidad, un mensajero trajo una citación judicial. «Reclamación de custodia por inestabilidad moral», rezaba el papel, firmado por el patriarca de los López. «Inestabilidad moral», exclamé arrugando el folio. Verónica palideció. «¿Saben lo nuestro? Mi exmarido, manipulado por Javier, alega que vivo en pecado con una mujer, que Lucía no está segura». La niña ajena jugaba con su muñeca en el suelo, pero yo vi el futuro, tribunales en Murcia, donde los jueces, hijos de la posguerra, aún miran torcido el amor no normativo. La rabia me impulsó a actuar. Contacté a una abogada feminista de la Universidad de Murcia, una mujer de 50 años llamada Rosa, con cabello gris corto y gafas de montura roja, que luchaba por derechos LGTB en las sombras de la región. «En España hemos avanzado, pero en el interior, el machismo es un vino añejo», me dijo en su despacho lleno de pósters de la transición. «Necesitamos pruebas, testigos, documentos. Y tú, Alba, serás clave como pareja estable». Verónica dudó. «Exponernos. Mi familia controlará los medios». Pero por Lucía cedió. Empezamos a documentar, fotos de nosotras tres en el parque de Malecón, cartas de amor que Verónica escribió en noches de insomnio, incluso un vídeo de la niña diciendo «Mami Alba» mientras comía una horchata. El conflicto escaló cuando Javier apareció en persona. Fue una tarde de mercado en la Plaza de las Flores, donde los puestos rebosaban de geranios y claveles rojos como banderas de pasión. Yo compraba naranjas para la cena, Lucía en mis brazos oliendo a tierra húmeda, cuando él surgió de la multitud, alto con traje de lino blanco y una sonrisa de tiburón. «Hermana», saludó a Verónica, que acababa de llegar, ignorándome como a un mueble. «Esto es ridículo. Vuelve a casa, firma los papeles, y Lucía será tuya. Esa sirvienta no te conviene». Sus palabras fueron un veneno lento. Vi cómo Verónica se tensaba, su mano apretando la de la niña. «No soy una sirvienta», estallé interponiéndome. «Y Lucía no es un trofeo para tus juegos de poder». Javier rió, un sonido hueco como el eco en las cuevas de Calblanque. «En esta familia, el amor es legado, no capricho. Tu relación es un escándalo que arruinará a todos». La multitud murmuraba, vecinas chismorreando, «¿Esa es la de la noticia? ¡Qué vergüenza!». Verónica lo enfrentó por primera vez. «Basta, Javier. Alba es mi vida. Y Lucía nos une». Él se marchó con una amenaza velada. «El juicio será en 2 semanas. Preparaos para perder». Esa noche el piso se llenó de tensión. Verónica lloró en la ducha, el agua ahogando sollozos, y yo consolé a Lucía con un cuento de la princesa de la huerta que derrota al dragón. Pero en mi mente la duda resurgía. ¿Estaba lista para esta batalla? Mi familia se dividía. Mi madre, devota, me rogaba: «Hija, deja a esa mujer. El Señor no bendice lo contra natura». Carmen, aliada inesperada, traía empanadas y consejos: «Lucha, Alba. Por una vez, sé la valiente de la familia». El alto trago llegó en el juicio, en el Palacio de Justicia de Murcia, un edificio neoclásico que huele a cera y historia. La sala era un circo, Javier con su séquito de abogados caros, mi Rosa con un maletín raído pero lleno de fuego. Lucía esperaba fuera con Carmen, dibujando flores en un cuaderno. El juez, un hombre de 60 con toga negra, escuchó las alegaciones. La demandante vive en concubinato irregular, exponiendo a la menor a influencias perjudiciales.
Rosa contraatacó: la demandante ha sufrido acoso familiar, probado por mensajes y testigos. Alba Ruiz es una ciudadana honrada, y su unión es legal bajo la ley de parejas de hecho. Testifiqué yo, voz temblorosa pero firme: amo a Verónica desde el primer día. Hemos construido un hogar para Lucía, en Murcia, donde el amor no pide permiso. Las palabras resonaron, y vi lágrimas en los ojos de Verónica. Pero Javier jugó su carta maestra: un vídeo editado mostrando fiestas salvajes en Madrid, en realidad, una reunión de activistas LGTB que él había distorsionado. El juez frunció el ceño, y yo sentí el suelo abrirse. Entonces el giro inesperado: Rosa presentó evidencia nueva, obtenida de un hacker ético que Verónica había contactado en secreto. Emails de Javier ordenando el sabotaje del coche, pagos a testigos falsos. Esto es chantaje, gritó él, pero el juez lo acalló: orden de custodia provisional a la madre con supervisión. Y señor López, enfréntese a cargos por obstrucción. El martillo cayó como un trueno, y la sala estalló en murmullos. Fuera abrazamos a Lucía, el sol de Murcia bañándonos en oro. Pero la victoria era amarga. Javier juró venganza en un susurro: esto no acaba aquí. Verónica me miró, ojos brillantes: lo hicimos, Alba. Por nosotras. Pero en mi corazón, la semilla de la traición, su silencio inicial sobre Lucía, aún punzaba. ¿Podríamos sanar, o el pasado nos arrastraría como la riada? Esa noche, en una cena improvisada con mi familia, mi madre, reticente pero presente, ofreciendo vino de la casa, brindamos por el futuro. Pero soñé con sombras, Javier acechando, secretos no contados. El amor en esta tierra de contrastes era un viñedo, fructífero, pero vulnerable a la helada. Los meses siguientes fueron un renacer cauteloso, como la huerta murciana después de la lluvia, brotes verdes perforando la tierra reseca, pero siempre al acecho de la sequía. Con la custodia asegurada, Verónica vendió parte de su herencia, un viñedo en Bullas, para independizarse de los López, y compramos un pequeño chalet en las afueras, cerca de Esparragal, donde los limoneros perfuman el aire y Lucía puede correr libre. Yo dejé el bar para estudiar diseño gráfico en la UPCT, soñando con ilustrar cuentos lésbicos ambientados en la región, y Verónica abrió un estudio de restauración en el casco antiguo, salvando azulejos moriscos que narran historias de amores olvidados. Murcia nos acogió con su calidez ambigua. En las fiestas de la Cruz, nos unimos a carrozas con banderas arcoíris, y por primera vez, caminamos de la mano por la Rambla sin bajar la mirada. Mi madre, suavizada por los abrazos de Lucía, empezó a llamarla nuestra pequeña, y hasta asistió a una misa inclusiva en la parroquia de San Andrés. El Señor es misericordioso, murmuró una vez, y yo la abracé, sabiendo que era su forma de perdonar. Carmen, ahora tía orgullosa, nos visitaba con cestas de verduras: sois tercas como las cabras de la sierra, pero felices. Eso basta. Sin embargo, las cicatrices no cicatrizan solas. Las noches, cuando Lucía dormía en su habitación pintada de azul como el cielo de la huerta, Verónica y yo hablábamos hasta el alba. Perdóname por Lucía, repetía ella, trazando mapas invisibles en mi espalda con los dedos. La dejé porque mi ex era violento, un eco de mi familia. Pensé que protegerla era alejarla de mí. Yo escuchaba, el perdón brotando lento como el agua de un pozo. Me dolió el secreto, pero entiendo, en este país, ser madre soltera y lesbiana es doble carga. Solo. No más muros entre nosotras. El conflicto final surgió como un incendio en los secarrales. Javier, arruinado por los cargos pero no vencido, orquestó un último golpe. Publicó en un tabloide sensacionalista de Madrid una exclusiva: la heredera López y su amante, estafa, drogas y un niño robado. Era mentira pura. Lucía era hija legítima, pero las redes ardieron, y Murcia, con su afición al cotilleo, se volvió hostil. Anónimos en mi estudio, pervertidas, idos, llamadas a Verónica amenazando con quemar el chalet. Lucía, sensible como un junco, empezó a tener pesadillas: el lobo viene por mí, mami. La furia nos unió en una decisión difícil: confrontar a Javier cara a cara. Viajamos a Jumilla, a la finca familiar, un laberinto de viñas que se extiende como venas de la tierra. Él nos recibió en la bodega principal, entre barricas que olían a roble y tiempo, su rostro envejecido por la derrota. Habéis destruido todo, gruñó, pero Verónica, con la niña en brazos como escudo, lo enfrentó: no, Javier. Tú lo hiciste con tu odio disfrazado de tradición. Lucía es mía, y Alba es mi familia.
Renuncia a esta locura, o te arrastraremos al barro contigo. Yo añadí voz firme, en Murcia, el amor gana batallas. El tuyo, no. Él rompió entonces no en ira sino en lágrimas, padre nos crió así, para preservar el nombre. Pero perdí a mi esposa por lo mismo. Os odio porque os envidio. Fue un momento humano, crudo, que disolvió el odio en compasión. Firmó un acuerdo, silencio eterno, manutención para Lucía, y un adiós definitivo. Al volver en el tren bala que surcaba la Mancha, Verónica me besó, gracias por creer. Eres mi fuerza. El clímax emocional llegó en la boda, no legal, pero nuestra, una ceremonia en el jardín de Floridablanca, con Rosas trepando las pérgolas y el Segura como testigo. Invitamos a todos, mi familia al completo, Rosa la abogada, incluso un primo de Verónica que había desertado del clan. Lucía con un vestidito blanco esparció pétalos y nosotras, de la mano bajo un arco de jazmín, intercambiamos votos. Te elijo, Alba, en las sequías y las riadas, dijo Verónica, y yo respondí, en las sombras y la luz, Verónica. Por siempre. No fue un final de cuento, la vida en Murcia sigue siendo un equilibrio precario, con miradas torcidas en el supermercado y noches de duda. Pero elegimos la verdad, y en esa elección hallamos paz. Hoy, mientras Lucía crece correteando entre olivos, y Verónica restaura un mural en la catedral, yo escribo esta historia, nuestra historia, como catarsis. Porque en esta tierra de pasiones contenidas, el amor lésbico no es escándalo, es revolución silenciosa, un viñedo que da frutos amargos pero dulces. Y si alguien me pregunta por esos 500 euros que casi nos destruyen, sonrío, fueron el catalizador. Porque a veces, para renacer, hay que tocar fondo en el Segura.